Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Problema Desproblemado. En este video continuaremos con el desarrollo del capítulo anterior sobre la primera ley de Newton. Bueno, para nuestro video retomaremos desde el quinto punto, donde dice lo siguiente: sobre un cuerpo de 12 newtons de peso se aplica una fuerza de tensión de 8 newtons con un ángulo de inclinación de 50 grados. Con base en la información, entonces en el literal A nos pide dibujar las fuerzas que actúan sobre el objeto y elaborar el diagrama de fuerzas. Entonces tenemos que hacer nuestro pequeño diagrama de fuerzas. Y nos quedaría de la siguiente manera. Recordemos que este es nuestro sistema de coordenadas. El eje horizontal sería el eje X y la vertical sería el eje Y. Bueno, en este caso, diagonalmente al cuerpo se está aplicando una fuerza, o sea, una tensión, con un grado de inclinación. Recordemos que el grado estaría aquí y se está formando con la horizontal. Entonces dibujemos nuestro vector de tensión. Quedaría de esa forma. Y aquí iría nuestro ángulo. Ahora, una cosa que no había explicado en el capítulo anterior. Cuando la tensión se aplica diagonalmente, esta tensión implica las dos componentes, es decir, que esta tensión se forma en el eje X y en el eje Y. Si la tensión solamente se hubiera formado con el eje X, pues tensión en Y no habría. Y lo mismo, si se hubiera aplicado la tensión en el eje Y, en el eje X tampoco se formaría. Como en este caso se está aplicando diagonalmente con un ángulo, entonces esta tensión se forma con el eje Y, X, que sería tensión en X, y con el eje Y, que sería tensión en Y. Entonces ahí tendríamos las dos componentes de nuestra tensión. Además de eso, recordemos que siempre hacia abajo está actuando el peso del cuerpo. Entonces nuestro vector va hacia la parte de abajo. Y en contra del peso, o sea hacia arriba, está actuando el vector de la normal. Entonces tendríamos dos vectores hacia arriba, tensión en Y y la normal. Ahora, hacia la parte izquierda, como la tensión se está haciendo hacia la parte derecha, entonces la fuerza de rozamiento iría hacia la izquierda. Y lo mismo, si la tensión se estuviera haciendo para la parte izquierda, entonces nuestra fuerza de rozamiento iría hacia la derecha. Recordemos que la fuerza de rozamiento siempre va en contra del movimiento. Entonces, de esta forma quedaría nuestro diagrama de fuerzas. La tensión, diagonalmente con cierto ángulo, que en este caso el ángulo es de 50 grados. Como se está formando diagonalmente, entonces implica las dos componentes, por eso se formaría tensión en X y tensión en Y. Hacia abajo, que va nuestro peso, que es el peso del cuerpo. Recordemos que el peso es masa por gravedad. Siempre en contra del peso va a ir nuestra normal. Y hacia atrás del movimiento, siempre en contra del movimiento, va a ir nuestra fuerza de fricción. Tenemos que tener muy en cuenta nuestro diagrama de fuerzas para poder desarrollar el ejercicio. Ahora, en el punto B nos pide hallar las componentes de la tensión, lo que les había explicado anteriormente, que como está diagonalmente la tensión, entonces se forman tensión en X y tensión en Y, que es lo que nos está pidiendo el punto B. En nuestro capítulo anterior ya habíamos dicho que la tensión en X es tensión por el coseno del ángulo y la tensión en Y va a ser la tensión por el seno del ángulo. Ojo, estas fórmulas para nuestras componentes se aplican de esta manera porque el ángulo se está formando con la horizontal. Si el ángulo se estuviera formando con la vertical, como lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, estas funciones de los componentes se invierten. Más adelante les explicaré. Entonces, para nuestro caso, solamente quedaría reemplazar y hacemos el producto y nos quedaría la respuesta.
La tensión que se está aplicando sobre nuestro cuerpo es de 8 newtons. Y por el coseno de nuestro ángulo, en este caso el ángulo de inclinación es de 50 grados. 8 newtons por 50 grados nos da aproximadamente 3,21 newtons. Para hallar la tensión en Y, entonces multiplicamos lo mismo, la tensión, pero en este caso por el seno del ángulo. Y haciendo nuestra respectiva multiplicación, esto nos da aproximadamente 3,83 newtons. En el punto C dice, calcula la fuerza de rozamiento para que el objeto no se mueva. Recordemos que la fuerza de rozamiento es la que va en contra del movimiento. En este caso, como el movimiento se está formando en el eje X, y en este caso el movimiento va a la derecha, porque la tensión se está ejerciendo a la derecha, debemos tomar en cuenta dos variables, la tensión en X, que es la que va a la derecha, y la fuerza de rozamiento, que es la que va a la izquierda. Las demás variables no se toman en cuenta porque están actuando en el eje Y, y en el eje Y no hay movimiento, el movimiento existe en el eje X. Entonces, como nos pide que la fuerza de rozamiento para que el objeto no se mueva, significa que el objeto debe estar en reposo. O sea que la sumatoria de estas dos fuerzas, de tensión en X y fuerza de rozamiento, debe ser nula para que no se mueva. Entonces planteamos la siguiente ecuación. Tenemos que decir que la fuerza de rozamiento debe ser igual a la tensión en X. Entonces deben ser iguales para que ambas se anulen y esto sea igual a 0. Entonces, nuestra fuerza de rozamiento sería tensión en X. Tensión en X ya la acabamos de hallar. Entonces, tensión en X es 3,21 newton. Entonces, la fuerza de rozamiento que se debe aplicar sobre nuestro objeto para que no se mueva, pues debe ser la misma tensión en X, 3,21 newtons. Punto D. Calcula el valor de la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal ya dijimos que va en contra del peso. Y también se puede decir que la normal es igual al peso. Entonces, siempre la normal va a ser igual al peso. Y el peso de nuestro cuerpo dice que es de ¿cuánto? De 12 newtons. Entonces, decimos que el peso es igual a 12 newtons. Bueno, aquí no nos vayamos a equivocar de pronto. N es de la fuerza normal y esta otra N es de las unidades de peso, que en este caso son newtons. Es decir, que la normal va a ser igual a 12 newtons. Si el peso hubiera sido de 50 newtons, la normal sería de 50 newtons. Si el peso hubiera sido de 100 newtons, la normal tendría también el mismo valor de 100 newtons. Punto E. Sabiendo que la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal, recordemos que esta ecuación la vimos en el capítulo anterior, donde μ es el coeficiente de rozamiento, o sea, el nivel de rigurosidad del material donde se está moviendo el cuerpo. Y n pues viene siendo la normal. Halla el coeficiente de rozamiento, o sea, tenemos que hallar μ presentado en este caso. Para hallar el coeficiente de rozamiento, pues tenemos que despejarlo de esta fórmula. Entonces, tenemos que ver quién acompaña a μ, en este caso la normal lo está acompañando. Y como están multiplicando, entonces pasa a ser lo contrario. Como la normal está multiplicando, pasaría a dividir y nos quedaría de la siguiente forma. Que μ va a ser igual a la fuerza de rozamiento sobre la normal. Entonces, solamente nos queda reemplazar los valores y mirar cuánto nos da. La fuerza de rozamiento la acabamos de hallar, nos da 3,21 newtons y la normal nos da 12 newtons. Aquí podemos cancelar newton con newton y haciendo esta operación nos da 0,26. Recordemos que tenemos que cancelar newtons porque μ no tiene magnitud. ¿Listo? Entonces, el nivel de rigurosidad o el coeficiente de rozamiento para el material donde se está moviendo nuestro cuerpo es de 0,26. Continuamos. En el punto 6, una mesa de 50 newtons de peso es alada con una cuerda que ejerce una fuerza de tensión de 17 newtons con un ángulo de inclinación de 30 grados. Entonces, si se dan cuenta, es igual a nuestro ejercicio anterior. Y la tensión
sobre la mesa es diagonal, o sea que también implica que haya una tensión en X y una tensión en Y. Entonces aquí se estarían formando la tensión en X y la tensión en Y. Pero esto lo vamos a ver bien en nuestro diagrama de fuerzas que nos piden en nuestro punto A. Entonces en el punto A nos piden hallar el diagrama de fuerzas. Entonces lo mismo, tenemos que hacer nuestro plano cartesiano. Recordemos que en el plano cartesiano el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. Entonces las fuerzas quedarían de esta manera. Diagonalmente, con un ángulo de 30 grados, está ejerciendo la tensión. Entonces hay una tensión en X y una tensión en Y. Hacia abajo iría el peso de nuestra mesa. En este caso, pues el peso de nuestra mesa es de 50 newtons. Y en sentido contrario, como el movimiento está haciendo a la derecha, a la izquierda iría nuestra fuerza de rozamiento. Y de esta forma nos quedaría ya nuestro diagrama de fuerzas. Vamos con nuestro punto B. El punto B dice, calcula la fuerza de rozamiento para que la mesa no se mueva. Entonces, es lo mismo que explicamos anteriormente. Para que la mesa no se mueva, la fuerza de rozamiento debe ser igual a la tensión en X, para que ambas fuerzas se anulen y sean igual a 0. Pero para eso, antes de hallar nuestra fuerza de rozamiento, debemos hallar cuánto vale tensión en X. Entonces, tensión en X, como habíamos dicho en nuestro ejercicio anterior, es la tensión por el coseno del ángulo. Recordemos que esta ecuación se aplica cuando el ángulo se está formando con la horizontal, como en este caso. Entonces, reemplazando, nos quedaría que la tensión es 17 newtons por el coseno de nuestro ángulo, que son 30 grados. Entonces, tensión en X es igual, multiplicamos 17 newtons por coseno de 30. Y esto nos quedaría 14,72 newtons aproximadamente. Entonces, como acabamos de decir, la fuerza de rozamiento o de fricción es igual a la tensión en X. Fuerza de rozamiento es igual a la tensión en X. ¿Por qué es igual? Porque se deben aplicar las mismas fuerzas para que se anulen. En el punto C nos pedían hallar cuál era el valor de nuestra fuerza normal. Y recordemos que la fuerza normal es igual al peso. En este caso para nuestro plano horizontal. Y el peso de nuestra mesa es de 50 newtons. Es decir, que la normal es igual a 50 newtons. Si el peso de la mesa hubiera sido diferente, pues la normal sería igual a ese peso. Es decir, si el peso hubiera sido 200 newtons, la normal también sería 200 newtons. En el punto D nos piden hallar el coeficiente de rozamiento. Como en el anterior ejercicio, el coeficiente de rozamiento sale de la siguiente fórmula. Nuestra fuerza de rozamiento es mu por la normal. Mu es el coeficiente de rozamiento, ese es el que nos están pidiendo. Entonces debemos despejarlo. Como la normal está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos quedaría que mu es la fuerza de rozamiento sobre la normal. Ya nos queda solamente reemplazar los valores y mirar cuál es el coeficiente de rozamiento. La fuerza de rozamiento ya la habíamos acabado de hallar y nos daba 14,72 newtons y la normal es igual a 50 newtons. Aquí cancelamos normal con normal porque el coeficiente de rozamiento no tiene magnitud. Entonces
podemos decir que nuestro coeficiente de rozamiento es igual a 0,29. Punto 7. Un bloque de 3 kilogramos de masa se encuentra sobre un plano cuyo ángulo de inclinación con horizontal es de 40 grados. Entonces recordemos que en este caso el ángulo estaría expuesto de esta forma, deslizándose con velocidad constante. Recordemos que como está deslizando, esta es la dirección del movimiento. Determinar el valor de la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y el coeficiente de rozamiento entre las superficies. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar o desarrollar nuestro diagrama de fuerzas. Y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces el diagrama de fuerzas quedaría de esta forma. Aquí está nuestro objeto. Entonces, siempre hacia abajo va a ir el peso. Y como en este caso existe un ángulo, entonces el peso se divide en las dos componentes. Entonces el peso en X y el peso en Y. Hacia arriba iría nuestra normal y hacia atrás la fuerza de rozamiento. En este caso la fuerza de rozamiento va a la izquierda porque el objeto se está moviendo a la derecha. Entonces de esta forma nos quedaría nuestro diagrama de fuerzas. Y para un plano inclinado el ángulo se forma con la vertical. Entonces cuando vayamos a encontrar nuestros componentes en la tensión, se van a dar cuenta que las ecuaciones cambian. Entonces, lo primero que nos piden hallar es la fuerza normal. Entonces, la normal, en el anterior ejercicio dijimos que la normal era igual al peso, ¿cierto? Porque estaban en sentido contrario las dos. En este caso, la normal no puede ser igual al peso, porque no están en sentidos contrarios, ¿sí se dan cuenta? Entonces, en este caso, la normal va a ser igual a ¿quién? Al peso en Y. Entonces, en este caso la normal es igual al peso en Y. Pero el peso en Y no lo conocemos, entonces debemos hallarlo. Entonces vamos a escribir la fórmula para el peso en Y. En el anterior caso, el peso en Y era el peso por el seno del ángulo. En este caso es al contrario. Como el ángulo se está trabajando con el eje Y, entonces en este caso para el peso en Y se trabaja con coseno y para el peso en X se trabaja con seno, entonces ya cambian. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El peso es bueno, acá nos está dando la masa del bloque, que es de 3 kilogramos, entonces tenemos que hallar el peso. Recordemos que para hallar peso es masa por gravedad por el coseno del ángulo. Entonces nos quedaría de esta forma. Para hallar el peso es la masa por gravedad. Entonces sería que el peso en Y es la masa, son 3 kilogramos por la gravedad, que la trabajamos como aproximadamente 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el coseno de nuestro ángulo. Entonces el ángulo de inclinación de nuestro plano inclinado es de 40 grados. Al hacer esta multiplicación, 3 por 10 por coseno de 40 nos da aproximadamente 22,98 newtons. Ese sería el peso en Y. Pues como ya hallamos el peso en Y, ya podemos saber cuánto vale nuestra normal. Entonces, nuestra normal, separemos esto, nuestra normal va a ser igual al peso en Y, o sea, lo que acabamos de hallar, 22,98 newtons. Entonces ya tendríamos resuelto cuánto vale nuestra normal. Ahora nos piden la fuerza de rozamiento, o sea, FR. Entonces, FR
es igual. Recordemos que como está diciendo que se está deslizando a una velocidad constante, nuestra fuerza de rozamiento va a ser igual a nuestro peso en X. Esas son las dos fuerzas que se están manejando en el eje X. Entonces, fuerza de rozamiento va a ser igual a peso en X. Entonces, para desarrollar nuestra fuerza de rozamiento debemos hallar primero peso en X. Y nos quedaría la fórmula de la siguiente manera. Peso en X es igual a el peso por, cuando el ángulo se forma con la vertical, nuestra fórmula cambia. Ya no va a ser por coseno, sino por el seno del ángulo. Eso es algo muy importante que deben tener en cuenta, no confundirse. Una cosa es cuando el plano es inclinado y otra es cuando el plano es horizontal, como los anteriores ejercicios. Nuestro peso, pues para hallarlo, es masa por gravedad por el seno del ángulo. Y nos quedaría que la masa son 3 kilogramos, la gravedad, que aproximadamente son 10 metros sobre segundos al cuadrado, y por el seno de 40 grados. Al hacer toda esta operación, podemos decir que nuestro peso en X es 19,28 newtons. Entonces, ya podemos hallar el valor de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento son 19,28 newtons. Y hallaríamos nuestro segundo interrogante y nos quedaría, por último, hallar solamente cuál es el coeficiente de rozamiento, o sea, μ. Como ya lo tenemos aquí despejado, vamos a escribirlo nada más. μ es igual a la fuerza de rozamiento sobre la normal. Recordemos que μ sale de la anterior fórmula. Fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. Se lo despeja y queda de esta manera. Como ya tenemos cuánto vale la fuerza de rozamiento y cuánto vale la normal, solamente es reemplazar los valores. La fuerza de rozamiento son 19,28 newtons y la normal 22,98 newtons. Cancelamos las unidades y esto nos da aproximadamente 0,83. Y de esta manera damos por terminado los ejercicios de la primera ley de Newton. Si les sirvió, dale me gusta y comparte con tus amigos. Muchas gracias.